Entonces cuando vamos bajando que alcanzo a ver ese grupo reunido con la policía y había una patrulla de policías, 2 policías hablando con ellos. Una muerta le salió y la que agarró a la policía era la misma persona, porque la joven no tenía ojos. Esa joven no era una persona normal. La historia de hoy es corta, pero muy interesante, tomando en cuenta que los involucrados se cuentan por decenas e incluso la Policía Nacional. Y nos sirve la historia como referencia para otros acontecimientos similares que han tenido lugar en nuestro país. E incluso tengo entendido que han pasado casos similares en otros países de Latinoamérica, como en la República Mexicana. 2003 estábamos en la fase final de cuarto de bachiller, lo que son las pruebas, los exámenes, para ya posteriormente entregarnos las notas. Un profesor, el profesor de deporte, tenía la costumbre de que el examen final lo daba con una caminata a las montañas. Y ese año no fue la excepción. Ya todos sabíamos que el próximo día de clases que tendríamos en que nos correspondía esa materia, deporte, el profesor Cubale, así le decíamos, Che, era esa caminata por las montañas. Una vez yo hice esa ruta de oeste a sur, la montaña de Constanza, atravesando un río. En esta ocasión sería de sur a oeste, pero por una parte que sea todo el trayecto del río. La primera vez que la hice fue como la mitad del trayecto del río, desde el oeste hasta el sur. Ahora sería todo el trayecto, el río entre las dos montañas, hasta el oeste, desde el sur. ¿Qué pasa? Era sábado. Las clases eran de lunes a viernes. Yo estudiaba en la mañana, de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Los sábados no teníamos clase. Ese día me levanté y salí de mi casa. Como no teníamos clase, por lo regular me levantaba tarde. Caminé y me senté con unos amigos que estaban próximos a mi casa, sentados, conversando. Cuando estamos hablando, uno de ellos cuenta, o mejor dicho, ellos están conversando y hablando de algunos acontecimientos que están teniendo lugar cuando yo llego y me integro a la conversación. Y uno de ellos está contando que él estaba la noche anterior, o sea, el viernes, en un velorio. En esa época, en nuestro pueblo, lugar de origen, se iba mucho la luz. La luz, por lo regular de noche, se iba a diario, no paraba. Y ese día, el viernes, precisamente no había luz. Cuando estamos sentados, escuchando lo que él cuenta, dice él que cuando están ahí en el velorio, igualmente hablando y haciendo cuentos, es una tradición aquí cuando una persona muere, que los familiares, amigos, conocidos van a velar el muerto. O sea, mientras está el ataúd en el centro de la sala, por lo regular de la casa, ellos están ahí conversando y acompañando a los familiares. El amigo está ahí y llega alguien corriendo, sofocado, como se dice popularmente y como dijo él, con la lengua afuera, cansado. Cuando llega, le preguntan los demás que qué le pasó, que llega en esa circunstancia. Él dice que se topó con una muerta. Una muerta le salió. La gente, ¿cómo que una muerta te salió? Porque ya en el 2003 no se daba muy frecuentemente ese tipo de fenómenos. Por eso lo cuestionan. Entonces él le dice que vio una muchacha que iba caminando. De hecho, era la misma calle del velorio, una recta, hacia una zona que le llaman Los Peinados. Él vio a esa muchacha que iba caminando y le llamó la atención. Era bonita, blanca, cabello negro, vestida de negro, iba con unos lentes oscuros.
y él se acerca a hablarle, a enamorarla. La muchacha no le habla, solo le dice así por el estilo, con un sí, con un no, pero solamente con esos, digamos, sonidos sordos. ¿Qué pasa? Que en un momento que van llegando a la zona que le llaman Los Peinados, una pequeña bajada, él le dice, pero ya que tú no me has querido decir tu nombre, ni me dices nada, por lo menos muéstrame tus ojos para verlos, qué tan bonitos son. Es de noche, no hay luz en la ciudad, pero ustedes saben que a veces la luna está afuera y a veces dentro de la misma oscuridad, cuando ya la vista se acostumbra a la oscuridad, por lo menos se puede ver ciertas cosas. Entonces él le dice que le permita ver los ojos. Eso lo está contando él en el velorio. A nosotros nos lo está contando el amigo que estaba ahí en el velorio. Y cuando ella entonces accede, lo mira con los lentes y agarrando los lentes se lo baja. Cuando se baja los lentes, que esa persona que le hace esa petición ve sus ojos, se le enfrió el alma, porque la joven, según él, no tenía ojos. Cuando él vio eso, salió corriendo, corrió, como alcanzó a ver el velorio, la gente, cogió hacia allá, porque había mucha gente, y él lo que quería era alejarse de esa joven. Cuando llega allá, cuenta esa historia. ¿Qué ocurre? Yo realmente empiezo a cuestionar al amigo que me está contando eso. Digo, no, ese estaba borracho. Me dice, no estaba borracho, estaba normal. Digo, no, pues que son cosas que sucedían antes, eso ya no pasa. Ni que salgan muertos y ese tipo de cosas, pero ven acá. Me dice, bueno, yo no voy a decir que es verdad o que es mentira. Yo lo que te estoy diciendo es lo que él contó y cómo él llegó, que yo lo vi. El tipo llegó asustado, llegó muriéndose, cansado. Pero bueno, yo no le puse mucho asunto a eso. Otro compañero de los que estaban ahí, otro amigo de la comunidad, cuenta que algo similar le había sucedido a el guachimán de una tienda muy reconocida en el municipio del Abejero. En ese momento creo que le llamaban el Avispero. Estamos hablando del año 2003. Luego le cambiaron el nombre al Abejero. El guachimán, según lo que contaban los amigos, dijo que él vio igualmente una joven, buena moza, vestida de negro, caminando, y él, esos guachimanes de esa tienda, por lo regular, están en la misma acera. O sea, no di que dentro, no, en la misma acera, en la calle. Y cuando él vio que esa joven va caminando, próximo a la tienda, que siempre esa tienda, aún sin luz del pueblo, siempre ha tenido luz y lámparas en los alrededores, cuando la ve, la enamora, la piropea. Pero en el caso del guachimán, del Abejero, la cosa fue diferente porque ella se desapareció. Supuestamente se desapareció él mirándola. Lan. Entonces, y ellos están contando esas dos historias. Ahí empezamos a hablar de otras historias que habían sucedido a través del tiempo en Constanza con casos parecidos. Pero yo no creía en nada de eso porque decía yo, mira, antes no había cable, antes la gente le tenía miedo a los muertos, ese tipo de cosas. Había muchos caminos rurales, oscuros, por eso quizás pasaban ese tipo de cosas, pero ahora no, le decía yo. Bien, estoy hablando del sábado, llegó la semana, volvemos a clase, pero ya esa semana son los exámenes finales. Recuerdan que el profesor de deporte eligió esa caminata, que siempre lo hacía de hecho, para el curso y así pasar al examen. La presidenta del curso tenía un listado donde estaban todos nuestros nombres y cuando se completara la caminata, ella anotaba, le hacía un asterisco o algo, lo marcaba
al que completaba la caminata para que luego le pusieran sus notas. Nos vamos por el sur, llegamos a una parte que le llaman El Chorro, nos internamos bajando por montañas a la parte más baja del río. Constanza es un municipio que queda como en lo alto de la boca de un volcán. Entonces hay montañas alrededor como una olla, pero hay una zona en la parte sur que se desciende por un río que baja a otra parte más baja. Entonces tomamos otro río hacia la derecha, en este caso sur-oeste, que era un poco subiendo hasta llegar a la parte oeste de Constanza por las montañas. Así hicimos la ruta y llegamos a esa parte, y desde allá empezamos a caminar entonces desde el oeste hacia el norte a Constanza, hacia el noreste, mejor dicho, desde el oeste hacia el noreste, que queda el centro de Constanza. Cuando vamos caminando, vamos entonces bajando por la calle, lo que me permite ver, como es un poco bajando, lo que a gran distancia lo que hay debajo, y alcanzo a ver que hay un grupo de estudiantes reunidos. Resulta que nosotros íbamos desperdigados, en pequeños grupos de 3, de 4, de 2, no de que en fila india, no, ni organizados, sino después que salimos organizados del liceo, ya ahí todo el mundo empezó a caminar, y el punto era hacer la ruta y que nos pusieran nuestras notas. Entonces cuando vamos caminando de regreso, vamos igualmente desperdigados, pero aún más. Ya cuando yo empecé a salir de la montaña, que empecé a entrar al valle otra vez, algunos habrán llegado al liceo en ese momento, y por el trayecto, ¿verdad? Y la distancia entre un pequeño grupo y otro, y entre estudiante y estudiante. Entonces cuando vamos bajando, que alcanzo a ver ese grupo reunido con la policía, o sea, después fue que me di cuenta que estaban la policía ahí, había una patrulla de policía, 2 policías hablando con ellos. Entonces yo acelero el paso para tratar de llegar y ver qué es lo que pasa. Pero ya llegando unos 50 metros al grupo, la policía se va. Cuando la policía se va, yo pregunto a algún estudiante que qué era lo que pasaba. Me dicen que no sabían bien, que le preguntara a la presidenta. Cuando voy le pregunto a la presidenta del curso qué era lo que sucedía, que la policía estaba ahí, ella me dice que estaban buscando un estudiante, una tal, fulana de tal, yo recuerdo que el apellido era Rodríguez, que supuestamente estudiaba con nosotros. Entonces ella le dijo que fueran al liceo y preguntaran por el profesor encargado del curso e investigaran en el registro si estaba realmente en el curso, porque en el listado ya no lo tenía. Yo le pregunto, pero ¿y por qué la policía le está buscando? Dice, no, supuestamente se están dando unos casos con ella y ella la tenían en la policía y se escapó. Digo, por un caso serio. Si la tenían en la policía y se escapa, un caso serio, dice ella, bueno, no sé. Y digo, ok. Dice ella, yo le dije que fueran al liceo y preguntaran allá en el registro. Digo, yo me intrigo porque, ¿por qué razón tiene la policía que estarla buscando? Dice otra de las compañeras que vamos bajando, ahí yo hablando con la presidenta, supuestamente eso parece que es un caso de una muchacha que habló con el guachimán del banco Bancrédito, que supuestamente es una bruja. Cuando ella dice eso, los ojos se me abrieron como 2 bombillos. Yo, ¿cómo? Imagínense, uno siempre ha visto películas y ese tipo de cosas, ha escuchado historias de brujas. Entonces cuando te dicen que una supuesta compañera tuya le está buscando a la policía porque es una bruja y hay casos con ella, tú como que te pones chivo y dices, chivo, pero a la vez intrigado por la curiosidad, y el asunto te interesa porque ya un caso que por lo regular se dan en películas, ahora está cerquita de ti. Entonces tú quieres saber qué es lo que es. Sumado a eso, obviamente, ustedes recordarán lo que pasó con los amigos que estuvieron contando la historia del joven que llegó al velorio y la del guachimán del abejero.
El guachimán que mencionó la compañera en la caminata es el guachimán de un banco llamado Bancrédito en aquel momento. Hoy día se llama Banco León. Cuando me cuentan eso, yo me intereso. Empiezo a caminar rápido después que le pido a la presidenta que ya como salimos de la ruta, que ya la hicimos, que me anoten el listado, que le ponga el asterisco, porque yo hice mi caminata, para que me pongan mi nota. Así lo hizo. Avancé rápido. Llegué al liceo, busqué mi mochila y le pregunté al profesor si hubieran ido los policías a investigar el asunto y me dijo que sí, que investigaron en el registro el nombre, pero que no estaba. Que qué será lo que pasa con la muchacha esa. Y digo yo, bueno, yo no sé, pero yo me voy para mi casa ahora. Como la policía me queda de camino, yo me voy a parar en la policía y voy a preguntar. Y él me dijo, pues tú me dices después. Digo, ok. Me fui. Efectivamente, la policía queda en la misma ruta que yo hacía desde el centro del pueblo hacia mi casa en la colonia española. Cuando entro a la policía, en ese momento era el cuartel viejo, una policía en una casa de madera, con pisos de madera, solo la galería era No, de hecho la galería también era de madera. Había una parte a media ventana de bloc, pero fuera de esa parte a media ventana de bloc, todo el cuartel, todo el piso, todo era de madera. Era una casa de estilo victoriano, antigua. ¿Qué pasa cuando entro al cuartel? Voy a la recepción. Recuerdo que el cuartel estaba vacío, pero estaba un policía sentado en la recepción. Y le digo, mire, yo soy de cuarto B, me llamo fulano de tal, y nosotros somos el curso que estaba haciendo una caminata, que la policía fue buscando un liceo y después fueron a la montaña, nos encontraron en la montaña, porque la policía fue al liceo primero y le dijeron que nosotros, el cuarto B, no estaba. Entonces le dijeron dónde andábamos y nos encontraron en la montaña, por eso nos encontraron allá arriba. Entonces me llama la atención que la policía estaba buscando una muchacha, fulana de tal, que supuestamente es nuestra compañera, pero ella no aparece en los registros. Y yo quería saber qué es lo que está pasando, por qué la buscan, porque como se supone que es mi compañera, según lo que ella dijo, no se sabe, puede pasar algo y uno estar ajeno a la situación y hasta salir perjudicado. El policía fue muy condescendiente. Él me cuenta y me dice, mira, esa muchacha, hay una serie de casos que han estado pasando con ella. Quien vino aquí nos informó. Inicialmente fue el guachimán del banco Bancrédito. Supuestamente le habló con ella. Una muchacha buena moza, blanca, cabello negro, vestida de negro, pinta labios rojos, usa unos lentes. Y digo, pero un amigo me contó un caso que pasó con una muchacha con esas mismas características. Sí. Dice, le han pasado unas cuantas cosas con ella. Y dice él, y el guachimán, como ya se había enterado de algunas cosas, la cuestionó, sobre todo porque ella le dijo que era una bruja. Ella le dijo a él que era una bruja, y como ya él sabía las cosas que estaban pasando, él la cuestionó para ver si podía sacarle alguna información. Y ella le dijo que estudiaba en cuarto B por la mañana y que se llamaba fulana de tal, su número era tal. Yo nada más recuerdo, yo me sabía el nombre completo, pero nada más recuerdo el apellido, era Rodríguez. Y digo, pero resulta que revisaron en los registros y ella no está realmente allá y nadie la conoce. Y dice, sí, por eso estamos investigando y de hecho nosotros la teníamos aquí. Y digo, ¿cómo va a ser? No sé qué pasó. Sí, la teníamos aquí, estaba ahí sentada. Digo yo, pero acá, el guachimán dice que es una bruja. El chamaco que estaba en el velorio, que fue allá asustado, dijo que era una muerta, que supuestamente no tenía ojos. Y dice él, bueno, ya tenía unos lentes, yo no se lo quité. Pero yo no te puedo decir si es una bruja, si no es una bruja, si es una muerta o si es una viva. Yo no te puedo decir nada de eso. Lo único que yo te puedo decir, es que nosotros la agarramos. La teníamos ahí sentada para investigar, la familia, a ver qué es lo que pasa, quién es, qué es lo que ocurre, si es que tiene problemas mentales o qué. Y el teléfono, ese teléfono que tuve ahí, un teléfono de eso de antes, que estamos en el 2003, pero el cuartel estaba más para atrás todavía en el tiempo. Un teléfono de esos de ruedita. Dice, tú ese teléfono. El teléfono suena, yo lo cojo y veo que la muchacha se para y digo, ven acá, ¿para dónde tú vas? Tú estás detenida.
Cuando pongo el teléfono, que salgo, tú ves esa galería que está ahí mismo. Ella se para, yo inmediatamente ya se para, que veo que va a salir, pongo el teléfono en el escritorio y me levanto. Pero ella sale de la puerta del cuartel, de la recepción, y cuando sale a la galería, esa galería que tú estás viendo ahí, que es grande, cuando salgo, ya ella no está. No está en ningún lado. La calle, en ningún lado, la busco dentro, en ningún lado apareció. Entonces, ¿qué te digo? No sé si es viva, si es muerta, si es bruja, si no lo es. Lo que yo sí sé es que sin dar tiempo a nada, ella salió y se desapareció. Desapareció. Cuando él me dice eso, yo le digo, wow, no, pues, muchas gracias. Ese caso está raro, sí. Me dice, sí, vamos a seguir investigando a ver si logramos dar con ella. Pero jamás lograron dar con ella. Eso generó una intriga en mí, mucha curiosidad. Me junté con los amigos otra vez, hablamos del caso, surgieron varias historias más. Entonces mi conclusión dentro de las investigaciones que hice, por curiosidad, es que no una conclusión precept, sino una especie de teoría, mejor dicho. Es que obviamente la muchacha del abejero que desapareció, la que no tenía ojos con el que llegó al velorio y la que agarró a la policía era la misma persona. Como dice el policía, uno no puede decir que estaba viva o que estaba muerta, porque era una persona física, pero si se desaparecía, caramba, no se puede decir que era una bruja y que no lo era, pero una persona normal no era. Esa joven no era una persona normal, de eso estamos seguros. Y obviamente esos casos estaban todos relacionados. Entonces, dentro de ese proceso de investigación, mi teoría fue que ese caso era muy probablemente el mismo que se había dado en el mismo municipio y en otros lugares del país en diferentes épocas, cada X tiempo. Porque en Constanza hay un caso muy conocido que le llaman la muerta de Tireo. Es una joven, en este caso vestida de blanco, pero igualmente buena moza, que aparecía pidiendo bolas. Sabemos que en muchísimos casos, tanto en el país como en Latinoamérica, ha sucedido o han sucedido casos parecidos. Una muerta, una mujer buena moza vestida de blanco pidiendo bolas. De hecho, en el país hay una serie de los años 90 que se llama La Muerta de las Américas, que ella pedía bola a los choferes, muchas historias. Aquí, en el cementerio de Tireo, en esa zona, que es un distrito del municipio de Constanza, ella pedía bolas en una época, en la historia, ¿verdad? Y había muchas historias con los camioneros. El pueblo es un pueblo agrícola, salen mucho a llevar los productos a la capital. Y ellos tienen muchas historias de esa joven que pedía bolas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una historia de un chofer del municipio que él pasó una noche, pero en un motor. Y cuando cruzó por el frente del cementerio, sintió que un peso grande se montó detrás. Pero ese peso él no veía a nadie, sino solamente el peso. Y cada vez iba más forzado el motor. Cuando él llega a Constanza, que está llegando a Constanza, llegando precisamente frente al cuartel de la policía, donde estaba el viejo que él vivía, que de hecho la casa estaba donde él vivía, donde está el cuartel nuevo, que lo hicieron frente a frente al viejo, ahí lo estrelló. Sintió que lo que tenía detrás lo estrelló en el contén y quedó inconsciente. Lo llevaron a la casa, lo llevaron al médico, lo despachan para su casa porque está inconsciente, como en coma, pero en esa época la medicina no era tan eficiente. Ahora es un lío decir que ahora es eficiente, no es eficiente, de hecho ahora es peor. Pero por una razón u otra a él no lo dejaron interno, él se quedó en la casa. Ese es el punto, él se quedó en la casa. Entonces, estando en la casa, inconsciente, a los varios días, llegó
una persona, un hombre joven. Cuando llega ese hombre joven a atender, a investigar qué pasó, le preguntan, o él pregunta a los familiares, le dicen que él pudo decir que de hecho él no estaba inconsciente porque él hablaba, balbuceaba. Por eso fue, ya caí, que él no lo dejaron en el médico. Él estaba como, hay un estado que le llaman a eso, que es como delirando, esa es la palabra. Entonces dentro de eso le cuentan los familiares que él explicó que llegando al cuartel, esa fuerza que se le montó en el cementerio lo estrelló. Al estrellarlo, él le quedaba así como con mucha fiebre, mucha fiebre. Ese era uno de los síntomas principales, mucha fiebre. Los que sean del municipio, que conozcan la historia o que quieran investigar más, era del transporte Cobra, que es una guagua muy conocida, un chofer que le llamaban el Rubio, también muy conocido. Entonces, supuestamente cuando llega esa persona que investiga, él lo que dice fue: sí, yo sé lo que él tiene. Ya ella ha hecho eso varias veces. Y donde quiera que eso sucede, yo tengo que ir. Eso dijo esa persona. Le hizo unos trabajos, no sé de qué tipo. No sé si fue un té, si fue un baño, no sé de qué tipo. Esa historia, eso no lo dijeron. Eso que estoy contando ahora lo contó el protagonista cuando iba manejando la guagua, de hecho, a los pasajeros, y entre esos pasajeros estaba mi mamá, que fue quien me contó la historia a mí. Entonces, esa persona que llegó le hizo ese trabajo y el caballero se recuperó, se sanó. Pero según él dijo, el que lo sanó, que donde quiera que eso sucedía, porque sucedía en distintos lugares del país, según él tenía que ir y que ella lo hubiera hecho en varias ocasiones. Es decir, que tomando en consideración lo que pasó en el 2003, los casos pueden estar relacionados porque son similares. Una mujer joven, buena moza, vestida de blanco. En unos casos, vestida de negro. En otros casos. Y precisamente hablando de historias paranormales, increíbles, ligadas a acontecimientos extraños, hay un caso que le pasó a un amigo, a un conocido, que buscando de Dios en una iglesia, se encontró con todo lo contrario. Pero de hecho, como esta historia, son muchas las que han tenido lugar en el pueblo de donde soy oriundo. Y no solamente manifestaciones diabólicas tan marcadas como la del Bacá en el comedor económico, o como la del soldado endemoniado en el vivacle del ejército, o como en el caso de esta joven supuestamente bruja que se desaparecía delante de la vista de las personas, sino que también hay casos en que la manifestación del mal se da a través de una pantalla, de un espejo, en donde lo que vemos es el bien. Y quizás estos son los casos más estremecedores, más fuertes y de hecho más peligrosos. Porque, como le pasó a un amigo, que buscando la presencia de Dios en una iglesia, encontró la manifestación del mismo demonio a través de la supuesta bendición y de la supuesta dirección divina que daban los pastores del lugar. Pero eso será en el siguiente capítulo.